Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es absolutamente clave para cualquier futuro profesional de la salud, la enfermedad renal crónica o ERC. Es un verdadero gigante silencioso que tenemos que aprender a reconocer y sobre todo a manejar. Para que entremos en materia, quiero que vean este número. Más de 800 millones. No es una cifra abstracta. Es una realidad y es fundamental para que dimensionemos la escala de este desafío. Así como lo oyen, más de 800 millones de personas en el mundo entero viven con esta condición. Para ponerlo en perspectiva, eso es más del doble de la gente con diabetes y 20 veces más que los casos de cáncer. Definitivamente, estamos hablando de una crisis de salud pública a nivel global. Y aquí está el gran problema, el verdadero núcleo de este asunto. La enfermedad renal crónica es una epidemia silenciosa. Va avanzando poco a poco, sin dar ninguna señal de alerta, hasta que el daño, en muchísimos casos, ya es grave y a veces irreversible. Muy bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien qué es la ERC. Después, veremos quiénes son los más vulnerables. Luego, descubriremos las herramientas para diagnosticarla, hablaremos de sus complicaciones y, lo más importante, veremos cómo el equipo de salud puede de verdad frenar su avance. Empecemos por el principio, como debe ser. Vamos a definir bien a nuestro adversario. ¿Qué es exactamente la enfermedad renal crónica? Ojo, la palabra clave aquí es el tiempo. Para que se considere crónica, la alteración en el riñón tiene que estar ahí por más de 3 meses. Esto puede ser un daño que se ve, como quistes en una ecografía, o una falla en su función, como que ya no pueda filtrar bien la sangre. Es un deterioro que se mantiene, no algo que pasa de un día para otro. Ahora, vamos a una de las preguntas más importantes en prevención. ¿Quién tiene más chances de desarrollar esta enfermedad? Reconocer los factores de riesgo es, sin duda, nuestro primer paso para poder detectarla a tiempo. Miren, este diagrama es básicamente el mapa de la ERC. Nos muestra cómo un montón de caminos, desde cosas que no podemos cambiar, como la genética, hasta otras que sí, como la hipertensión, llevan a que la enfermedad progrese. Y fíjense bien cómo todo parece converger en un punto clave. La albuminuria, que es la pérdida de proteína por la orina. Esto no es casualidad, ¿eh? Es el indicador más potente que tenemos para saber cómo van las cosas, y sobre el cual podemos actuar. Entonces, podemos dividir estos factores en dos grandes grupos. A la izquierda, los que sí podemos modificar, que son nuestro principal campo de batalla. La hipertensión, la diabetes, la obesidad, controlarlos es fundamental. Y a la derecha, los que no podemos cambiar, como la edad o los antecedentes familiares, pero que nos sirven como una alerta para saber quién necesita que estemos más encima. Muy bien. Si es una enfermedad que no hace ruido, ¿cómo la encontramos? Bueno, ahora pasamos a las herramientas que nos permiten justamente iluminar esta amenaza que se esconde. La pregunta del millón es, ¿cómo sabemos qué tan bien están funcionando los riñones? La respuesta se apoya en dos pilares que todo el personal de salud debe manejar al dedillo. El primer pilar es la tasa de filtrado glomerular, o TFG. Pensemos que es como medir los caballos de fuerza del motor del riñón. Nos dice qué tan rápido y bien puede linkear la sangre. Si la TFG está baja, significa que ese motor está perdiendo potencia. Y el segundo pilar es la albuminuria. A ver, si la TFG mide la potencia del filtro, la albuminuria nos dice si ese filtro está roto. La albúmina es una proteína grandota que en teoría no debería colarse a la orina. Si la encontramos ahí, es una señal de alarma clarísima de que la barrera del riñón está dañada. Ahora, lo realmente genial es cómo juntamos estos dos pilares. Esto que ven es el famoso mapa de calor de las guías KDIGO. En el eje vertical tenemos la TFG, la potencia, y en el horizontal la albuminuria, el daño. Fíjense en los colores. Mientras más baja la TFG y más alta la albuminuria, más nos vamos hacia el rojo. ¿Y qué significa el rojo? Un riesgo altísimo de que la enfermedad empeore, y una señal de que hay que derivar al nefrólogo, pero ya. Ya que entendimos el diagnóstico, veamos por qué es tan urgente actuar. La ERC no es un problema que se queda solo en el riñón, para nada. Es una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, con consecuencias que pueden ser devastadoras. Es que cuando los riñones empiezan a fallar, se desata como una reacción en cadena. La principal causa de muerte en estos pacientes es, por lejos, la enfermedad cardiovascular, pero además aparece la anemia, los huesos se debilitan, la presión se dispara, hasta pueden aparecer problemas neurológicos. Es una verdadera tormenta perfecta.
Afortunadamente, y quiero hacer hincapié en esto, no estamos indefensos. El manejo de la ERC se construye sobre una base bien sólida, con acciones claras y probadas que de verdad pueden cambiarle el rumbo a la enfermedad. Aquí están los 4 pilares del tratamiento. 1. Las medidas generales. O sea, dieta, ejercicio y evitar cosas tóxicas como el cigarro. 2. Un control súper estricto de la presión arterial, que es el enemigo público número 1 del riñón. 3. Usar fármacos que protegen al riñón, como los ISRA-A o los más nuevos ISGLT2, que han demostrado que frenan el daño. Y 4. Un manejo impecable de otras enfermedades, en especial de la diabetes. Esta es la estrategia a seguir. Y esto nos lleva al punto final, que para mí es el más importante: nuestro rol. Porque con las herramientas correctas y una actitud proactiva, podemos marcar una diferencia gigante. Frenar el avance de esta enfermedad es posible. Me gustaría que esta frase se les quedara grabada a fuego. Resume toda la evidencia científica y es el motor de nuestro trabajo diario. Detectar a tiempo es simplemente la intervención más poderosa que tenemos. Entonces, para resumir nuestro papel como equipo de salud, primero, estar siempre con los ojos abiertos para la detección. Segundo, enfocarnos sin descanso en controlar la presión y la diabetes. Tercero, y esto es crucial, educar al paciente. Una persona que entiende su enfermedad toma mejores decisiones, siempre. Y cuarto, recordar que esto es un trabajo en equipo. Nadie puede solo. Y para cerrar, les dejo esta pregunta dando vueltas. La gran batalla contra la ERC se libra en la atención primaria, en la detección temprana, en la prevención. Con todo lo que acabamos de ver, es importante reflexionar. ¿Se imaginan el impacto que podríamos tener si fortalecemos esa primera línea de defensa? El potencial para cambiar el futuro de millones de personas está justo ahí.